El texto del versículo 2 dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y usted debe recordar el contexto del pasaje. Nunca podemos sacar una regla del estudio de la palabra, por no ponerle algún nombre de materia de seminario, ¿verdad? De la hermenéutica, es que no podemos sacar un texto de su contexto. Y entonces, ¿cuál es el contexto del pasaje? Está nuestro Señor Jesús junto con sus discípulos, y ellos están en un proceso de preparación, de capacitación. El Señor Jesús está cerca, o más bien su tiempo que tiene es corto. Uno cursa las facetas de educación en su primera fase. Bueno, ya se normalizó, porque antes los niños no estaban obligados a cursar lo que es preescolar, ¿se acuerdan? Hace unos 20 años más o menos. La primera faceta de enseñanza era un periodo de 6 años, ¿cierto? Y luego viene otra faceta, lo que le llamamos secundaria. Por eso es primaria, primera faceta; segunda faceta, secundaria. ¿Cuántos años son? 3. Y una tercera faceta, que sería la preparatoria o bachillerato, que es media superior, y luego la superior, que es la carrera. Pero estos periodos son, a excepción del primero, ¿verdad?, son de 3 más o menos años. El Señor Jesús tuvo un periodo de capacitación con ellos, ¿de cuántos? De 3 años. Solamente como una paralelo. Tenía que ocupar de la mejor forma. Obviamente el de ellos fue intensivo, porque usted va a la escuela pues más o menos 5 horas, ¿no? 6 horas. Y ellos se aventaban pues las 24 horas con el Señor Jesús, porque desayunaba, comía y cenaba con ellos, convivía con ellos constantemente. Entonces, vaya que fue una capacitación intensa. Pero al Señor Jesús le urgía enseñar a sus discípulos y capacitarlos respecto a la manera de predicar el Evangelio. Pero el Evangelio se predica de 2 maneras, y por eso le invito a que por la tarde nos acompañe. Conferencia: una mujer que moldea ¿qué? El Evangelio. Se predica como ahorita lo estoy haciendo, pero la mejor manera de predicarlo es ¿con qué? Con la vida. Cuando uno refleja, muestra en su vivir, en su convivencia, en cómo usted es madre, cómo usted es compañero de escuela o de trabajo, en cómo usted hace ver el Evangelio en su conducta. Y aquí se nos está mostrando que el Señor Jesús estaba capacitándolos para predicar, hablando, pero predicar también viviendo el Evangelio, ¿sí? Esto obviamente tenía que ser así, no, con su conducta y no solamente con su palabra, porque la esencia del liderazgo religioso de ese tiempo era un liderazgo que solamente predicaba o enseñaba en las sinagogas, pero su manera de vivir era muy distante a lo que enseñaban. Uno se puede parar aquí, predicar, dar una clase, pero su vida puede estar muy lejos de lo que Dios nos exige. Entonces, el liderazgo religioso de ese tiempo era un liderazgo como, hermano, ¿cómo lo calificó el Señor Jesús? Como un ejemplo a seguir, como líderes hipócritas, ¿se acuerdan? Sepulcros blanqueados, víboras, ¿sí? Porque una cosa es lo que dicen, pero dentro de su corazón y su vida hacen distinto.
Entonces el Evangelio tenía que ser anunciado de una forma totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ¿qué? A escuchar. Porque cuando oraban, esos hombres, ¿cómo oraban? De manera pública, ¿no? Para que todo el mundo los ¿qué? Los viera y los ¿qué? Los escuchara. Y entonces la gente dijera, qué santos son, qué buenos son. Y cuando ellos echaban sus ofrendas, ahora en ese tiempo no se ocupaban los billetes, pero quizás estaría bueno, si hubiera billetes, la gente seguramente los hubieras hecho sonar, porque cuando parecía que aventaban las monedas lo más alto para que se escuchara ¿qué? ¿Cuánto tiraban? Querían presumir algo que no, el dicho mexicano, ¿verdad? Para los que ven, como dijo el dicho, no es cierto, presúmeme, o como dime de qué presumes y te diré qué careces. Pues así es, ¿no? Y así son muchas de las imágenes que hoy vemos en redes sociales. Muestran algo que creen o que quieren mostrar ser, pero en realidad ¿qué? No son. Para eso es un Instagram, para eso son las redes sociales, para mostrar algo, muchas de las veces, que en realidad ¿qué? No son. Entonces el contexto es la capacitación. El Señor Jesús quería romper con la hipocresía, con la corrupción, ya que en ese momento estaban rodeados de un mundo que conocía mucho de Él en cuanto a enseñanza, pero no le habían visto a Él. Hay una diferencia muy grande, saber de Dios y conocer a Dios. ¿Ok? La gente puede saberse la Biblia, puede escuchar mensajes. Le hacía trato de invitar a varias personas a la casa de Dios, pero cuando se les invita a acercarse a Dios, la gente dice, pero Dios siempre está cerca de mí y yo estoy siempre cerca de Él. Le digo, bueno, pues entonces su manera de concepto, entenderlo, conceptualizarlo es muy diferente a lo que yo veo. Porque cuando Dios está cerca de uno, esto se hace muy, ¿qué, hermanos? Palpable, notable, ¿me explico? Bueno, ¿cómo es posible entonces que ellos puedan avanzar bajo este contexto, los discípulos, de hipocresía, de un liderazgo totalmente desfigurado, bajo estas circunstancias? Y Jesucristo les dice, esto es muy simple, y ahí está la frase, venga, ¿qué? Tu reino. Señor, haz que tu reino se extienda, se amplíe. Y vuelvo a insistir, venga tu reino, es el corazón, la esencia de la oración. Siempre que oramos, además de adorar a Dios, estamos pidiendo que el reino de Dios, el dominio de Dios, se extienda. Así deberíamos orar hoy. Y yo preguntaría, ¿por qué deberíamos orar hoy? Hermano, ¿no está usted cansado? Yo diría harto, enojado, fastidiado de ver la forma en la que vive tanta gente. La gente tiene que soportar en muchos momentos, y uno lo puede ver en la vida diaria, violencia. ¿Hay violencia o no? Hay gente que ofende y lastima a otros, gente que humilla, gente que lastima, gente que no sabe mostrar amor. ¿No está cansado de esa manera de tratarse entre seres humanos? En personas o en mujeres que se venden, ¿sí?, sexualmente, porque hoy existe una prostitución legal muy generalizada en todos los sentidos. Una mujer que se denigra, una mujer que se expone moralmente en todos los sentidos,
¿O no está usted cansado de escuchar que se detectaron a tantas cosas de trata de blancas, gente mayor abusando de quién? De niños? ¿A usted no le molesta eso? Hermano, me preocupa que el cristiano, el creyente, esté ya tan asimilando tanto mal y tanta maldad y tantas cosas que no hagamos absolutamente ¿qué? Nada, indiferentes al pecado. A vidas que destruyen, que lastiman, que ofenden, a gente que no hace nada, y parecemos simplemente, o nos detenemos, como lo decía yo la semana pasada, pasamos de qué, hermanos, de largo sin hacer absolutamente nada, cuando vemos a personas que están muriendo en pecado, en condenación. ¿No le duele escuchar de cuántas personas adultas, sus hijos los han, ¿qué, hermanos? Abandonado, y viven ellos solos, sin ni siquiera hacerles una, ¿qué? Una llamada, llevarles algo de comer. Hermanos, yo no sé si usted está harto de este mundo tan inmoral, tan lleno de dolor y de violencia en tantas cosas. Yo le preguntaría, ¿estamos hartos de este vivir, de este mundo en tinieblas? Y tendremos que decir sí, y es por eso que hoy se hace imperante levantar la luz de Cristo. Porque para eso venimos, somos o deberíamos de ser luminares en las tinieblas. Estamos orando porque venga su reino, porque la vida de usted se encienda como una llama que pueda mostrar a Cristo. Está orando usted y diciéndole: Señor, yo no quiero seguir viendo mi familia, mi vida, la gente que está, porque hoy quizás están sus hijos cerca, pero el día de mañana sus hijos van a ser ¿qué? Arrebatados, porque usted no los puso en las manos de ¿quién? Dios. Hay madres hoy que aquí no están sus hijos, porque quizá no hubo la insistencia o la impertinencia. Necesitamos hacer oraciones impertinentes, sí. Y la oración más impertinente y más correcta y más santa es: Señor, venga tu reino. Hazte presente aquí. Que tu dominio pueda alcanzar mi vida y la vida de mi esposo y la vida de mis hijos. No sea impertinente con sus palabras, ofendiendo y diciendo y estando lastimando. No, sea impertinente al orar y decir: Señor, venga tu reino. El Talmud, que usted sabe que es el conjunto de parte de la ley y de las tradiciones judías, el Talmud, en lo que refiere a la oración, menciona que el reino de Dios, el reino de Dios es parte básica de la oración. Si una oración no contenía o no mencionaba o hacía referencia al reino, eso no podía considerarse oración. La oración debería traer implícito siempre: Señor, extiende tu dominio en mí y en los demás. Los judíos tenían conocimiento teológico, pero no lo implementaban, como ya dijimos, porque sus oraciones eran hipócritas y únicamente buscaban el reconocimiento personal. Entonces necesitamos orar porque su reino venga. Y la pregunta sería: pastor, pero ¿cómo es que viene el reino de Dios? Bastante simple. ¿Cómo viene el reino de Dios? Y como dirían los alcohólicos anónimos, uno a la vez. Uno a la vez. Con un alma. Cada creyente, cada alma que es cautivada por la palabra de Dios, por el Evangelio de Dios, que es confrontada a la luz de Cristo, que es
tumbada ante sus pecados y su miseria y su reconocimiento. Cuando esa alma le dice, como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Tú dime lo que quieres que haga. Entonces el reino se hace presente allí, porque esa alma dejará de vivir lo que antes vivía y ahora vivirá ¿para quién? Para Cristo. Eso es que el reino se haga presente. Venga tu reino es que cada una alma a la vez vaya que haciéndose creyente, convirtiéndose en el Evangelio, creyendo en Jesucristo. Entonces su reino avanza cuando un alma, un creyente, pone su fe ¿en quién, hermanos? En Cristo. Eso es por lo que necesitamos orar. Así de sencillo. ¿Por quién? Por su vecino Juan, ¿sí? Por su hija Minerva, por su compañero Carlitos, por su esposo, por sus hijos que se han separado de Dios. Eso es orar, venga tu reino. Señor, habla su corazón, que puedan arrepentirse de sus pecados. Todo creyente debe dejar a un lado quizá otros conceptos de lo que es vivir el Evangelio. Sí es necesario, hermanos, hacer otras tareas, claro, pero como diría la propia palabra, es necesario que hagamos esto, pero ¿qué? Sin dejar de hacer esto. Porque bueno, el próximo domingo a las 8 de la mañana nos vamos a ver aquí para ir ¿a dónde? Aquí. ¿Vamos a ir a la China? ¿Cuántas cuadras de aquí? 2. 1 cuadra y media. Vamos a llevar grandes cosas. Se va a gastar usted todo su sueldo y va a dejar de comer. Va a dar una pequeña ofrenda, una pequeña torta, un sándwich, para darle algo al necesitado. Pero eso no es el objetivo de la iglesia, hermanos. Si usted cree que posiblemente por llevar tortas usted va a ser salvo, usted está equivocado. Esto es algo extra, pues digo, es una ofrenda adicional, el poder ayudar a una persona en necesidad, que quizá pueda escuchar el Evangelio, o cuando le entreguemos la torta y nos diga, maldito seas tú y tu Dios, le vamos a arrebatar la torta, se la vamos a dar, aunque nos maldiga. ¿Por qué no lo hacemos con esa condición? ¿O los vamos a condicionar para que crean? No, hermanos. Lo haremos simplemente por misericordia, porque hemos recibido de gracia y daremos de gracia, hermanos. Entonces, todo creyente tiene que dejar a un lado las demás cosas de lo que piensa que es el cristianismo y tiene que concentrarse en el corazón de la oración, que es: Señor, que tu reino se extienda. Buscar reordenar la vida de una persona que está caída, porque una persona caída está poniendo sus ojos ¿en qué, hermanos? En todo, menos en quién, en Cristo. Y una persona creyente comienza cuando pone su mirada en quién, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. En el momento que él pone su fe en él, como hace cuando niño yo cantaba, una mirada de fe es la que te puede ¿qué? Salvar. Entonces tenemos que dejar a un lado el discurso político. Nosotros no venimos, hermanos, a formar partidos políticos. Votamos porque es una obligación, ¿qué, hermanos? Ciudadana. Pero no estamos haciendo ninguna propaganda ni ninguna cosa. Nuestra obligación es orar por ¿quiénes? Por los gobernantes, sean buenos o sean ¿qué? O sean malos. Ellos necesitan de Dios. Y si es un creyente, gloria a Dios. Y si no lo es, oraremos más por él. Entonces no venimos a hacer en una esencia quehaceres sociales ni políticos. Tenemos que dejar todo y orar
para que Dios traiga su reino. Y si usted dice, ¿acaso Dios va a responder esa oración? Vea lo que pasa. Señor, ¿ves lo que está pasando? ¿Acaso Dios va a escucharnos porque si oramos que venga tu reino? Y lo primero que voy a decirle, ¿cuál cree que es la respuesta a la oración de venga tu reino? ¿Sabe cuál es la respuesta? Usted aquí. La respuesta a la oración venga tu reino es la existencia de la iglesia. Porque el reino de Dios ha venido a través de ¿quiénes, hermanos? De nosotros, de cada vida conversa. La iglesia es el resultado de hombres y mujeres que oran todos los días, venga tu reino. Una iglesia que crece en sabiduría, en gracia, en número, es la respuesta a la oración, venga tu reino. Entonces, este es su reino. ¿Cuál es su reino, hermanos? Usted, yo. Porque este pedacito de vida miserable, dice la Escritura, ahora más ya no vivo ¿qué? Yo, más vive Cristo. Y quizá hay muchas personas que puedan hacer otras voluntades, pero como Josué se levantó en su edad madura, a punto de morir, como el último consejo que daba a su familia, no importa qué dioses ustedes vayan a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se lo digo a ustedes, hermanos, usted es algo que tiene que decírselo, no sé qué vayan a hacer, usted tiene que pararse delante de su casa y decir, ustedes van a seguir buscando otros dioses, yo no lo voy a hacer, y ustedes al estar aquí tienen que servir a este Dios. Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque gracias a Dios, hermanos, yo he visto cómo esta iglesia está caminando conforme a lo que Dios está diciendo. Dios ha bendecido a nuestra iglesia, hermanos, lo ha hecho. Y las personas que hoy están, que hace meses no estaban, es resultado de qué, hermanos? De la oración, venga tu reino. Porque si nos volteamos a ver, hermanos, los que teníamos más tiempo aquí, podemos ver que hoy están a personas que no estaban hace tiempo. Y eso nos llena de qué, hermanos? De alegría. Escuchar una voz más cantar a Dios nos fortalece, ¿no? Porque bienaventurado es, hermanos. Es una bendición cuando el pueblo de Dios está aquí, hermanos, juntos, ¿qué, hermanos? En armonía. Es como el buen óleo, ese aceite hermoso, hermanos, que transmite, que huele y que es hermoso. Dios se goza con su pueblo que le adora. ¿Somos un pueblo perfecto, hermanos? No. Somos un pueblo que muchas veces se tropieza, sí. Además de las hermanitas que luego se andan cayendo, ¿verdad? Pero nos caemos muchas veces, ¿no? Pero el problema no es cuántas veces nos caigamos, sino que no dejemos de qué, de levantarnos. Porque su mano es la que nos toma y nos dice, levántate. Iglesia, levántate. Y es por eso que se escogió este himno hermoso, muy bien, muy antiguo. Sembraré, ¿qué, hermanos? La simiente preciosa. ¿Hay algo más precioso, hermanos? ¿Hay algo más precioso que usted pueda darle a su familia, a sus hijos, a su mamá, a su papá? Es la simiente preciosa, el evangelio hermoso. Entonces, mientras que todo lo demás pueda parecer ir en contra de la voluntad de Dios, lo importante es que el pequeño remanente, que, hermanos, continúe siendo fiel, orando de forma correcta. Venga tu reino, Dios. Entonces, la oración es decir de tu reino, que tu reino venga a la tierra, trae tu reino. Y esto significa, trae el avance del evangelio, trae salvación, edifícanos,
como iglesia, haznos fuertes, firmes, constantes, fieles, amorosos, perdonadores, misericordiosos. Eso es orar, venga tu reino. No solamente son almas nuevas, son las almas que están aquí creciendo, fortaleciéndose, uniéndose, juntándose, regocijándose, fortaleciéndose unos a otros. Eso es venga tu reino. Entonces, porque la iglesia es donde el reino de Dios es visto. ¿Cómo puede ver este mundo a Dios, hermano? ¿Cómo lo puede ver? ¿Acaso espera usted que en las nubes se estén pasando esa imagen? ¿O qué es lo que usted espera? La forma en que este mundo en pecado pueda ver a Dios es a través de quién? De nosotros, de nuestras vidas, cambiando radicalmente, modificándonos en forma de qué, hermanos, de hablar, de consentir, de pensar. Y dice, ¿por qué no piensas tú igual? Porque mi concepción es muy distinta y más bien mi manera de pensar es conforme a lo que está escrito en este libro. Y todo lo que veo en este libro es verdad. Y mi verdad es este libro. Porque hoy mucha gente se cansa de decir que la verdad es que relativa. Y para unos una cosa es verdad y para otros eso mismo es que es mentira. Pero nosotros no concebimos eso. La verdad es que es una sola, es absoluta. Y la verdad tiene un nombre y es Cristo. Entonces, nunca podemos ir ni debemos hacer tregua con el mal. Debemos creer fuertemente en la soberanía de Dios, pero no hacer tregua con el mal. Aquí habría un pecado. Creemos en la soberanía de Dios y sabemos que serán salvos los que tendrían que ser ¿qué? Salvos. Pero eso no significa que usted entonces agarra y cruza sus bracitos y se duerme. Porque usted dice, pues finalmente Dios va a salvar a los que tienen que ser salvos. No. Usted tiene que pararse en dónde, hermanos, en la brecha. ¿Se acuerdan ustedes de esa escritura? ¿Quién se parará en dónde? En la brecha. ¿Quién? ¿Quién va a confrontar? ¿Quién va a decir, no lo haremos? No nos rendiremos, no adoraremos a otros. ¿Quién se va a parar en medio? Y entonces usted tiene que levantarse y usted decir, yo levantaré el nombre de quién? De Cristo. Entonces, no seamos indiferentes a la condenación de las almas que hoy están perdiéndose, perdidas y perdiéndose. Nunca debemos resignarnos a tener una actitud pasiva, a aceptar un tono gris, a ser tibios. Nunca permita que la claridad o el conocimiento teológico se vuelva comodidad teológica. Miren. Y entonces esto apague el celo por las almas. La Escritura nos dice, fórzalos a qué? A entrar. Fórzalos. Deje de ser tibio o tibia. Fórzalos. Porque al rato te vas a lamentar. ¿Y qué tal si hubiera insistido un poco más? ¿Y qué tal si le hubiera dicho que no se fuera ese día? ¿Sabes cuántas madres han perdido a sus hijos? Que se fueron a una fiesta y quizá fueron y sus hijos ya no regresaron. Porque quizá usted no insistió, porque usted simplemente vaciló. Este tipo de oración en realidad es una rebelión. Sí, venga tu reino es una oración que confronta, porque su poder salvador en el mundo se haga presente y debemos revelarlos de esta manera. Quiero terminar con una frase o algo que escribió David F. Wells. Él es un profesor distinguido de investigación en Gordon Conwell
en el seminario teológico en el sur de Hamilton, en Massachusetts. Y este autor es autor de varios libros. Uno de ellos es Dios en el torbellino, o como el amor santo de Dios reorienta nuestro mundo. Wells escribe: en esencia, la rebelión contra el mundo en su caída, el rechazo absoluto por aceptar como normal lo que es anormal de manera dominante. Es en su aspecto negativo, el rechazo de todo interés, todo plan, toda interpretación que se opone a la norma que fue establecida originalmente por Dios. Como tal, es en sí misma una expresión del espacio insuperable que separa el bien ¿de qué, hermanos? Del mal. La declaración de que el mal no es una variación de Dios, no, es la antítesis de Dios. Entonces, nunca, hermanos, concluyo. Lo que dice David Wells es: no podemos hacer tregua. Aquí no se vale lo que hoy dicen es que hay que ser tolerantes. No, hermanos. No podemos ser tolerantes con algo pequeño, porque poca leuda la masa, pero ¿qué es poca? Levadura. Poquito que le ponga. ¿Echó a perder todo o no? Lo echa a perder. No se permita ver tantito. No lo haga. No te descuides. Cuida. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Mis hermanos, a los niños, cuida ¿qué? Tus ojitos. Cuida lo que escuchas. Cuida tus pies, a dónde van. Lo que se les dice a los niños, ¿lo tiene usted que hacer o no también? Sí. Tenga cuidado. Entonces, no hagamos tregua con el mal. Esa es la razón por la que Jesús nos dijo en Lucas 18:1, orar sin desmayar. Es una instrucción de las pocas que se nos pide. Orad sin qué, sin cesar. No dejen de orar. Necesitamos orar constantemente para que su reino, ¿qué, hermanos? Venga. Y James Inell Parker, un teólogo, él ya falleció, teólogo y clérigo, escritor evangélico, nacido en Inglaterra, considerado una de las figuras más influyentes del mundo evangélico en el siglo pasado, el siglo XX. Él, como el Dr. Jones o algunos otros hombres, él escribió: la oración del creyente no es un intento por forzar la mano de Dios. No, es un reconocimiento humilde de inutilidad y de dependencia absoluta ¿de quién? De Dios. Cuando usted ora, usted le dice: Señor, yo no puedo, y por eso ¿qué? Te pido a ti que tú lo hagas. Yo no puedo cambiar a mi hermano, yo no puedo cambiar a mi familia, pero tú puedes cambiarlo. Ayúdame a orar insistentemente porque tú vengas a sus vidas. Yo ya diría que incluso es más que eso. La oración es un acto de fe, de creer que Dios opera mediante nuestras oraciones humildes. Dios les bendiga.